Como cristianos, yo creo que es una verdad clara que no pertenecemos en este mundo. Sí, nacimos en este mundo, crecimos en este mundo, vivimos en esta tierra, pero la Biblia dice que no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo y no la tierra. Eso es porque las Escrituras nos enseñan que este mundo actual, este planeta actual está gobernado por Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por supuesto, él está bajo la autoridad soberana de Dios, pero hasta que Dios regrese, Satanás es el príncipe de esta esfera terrenal. 2 Corintios 4:4. Los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, está hablando de Satanás. Efesios 2:2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso también es Satanás. Segundo Timoteo 2:26 dice que los inconversos han estado cautivos de Satanás para hacer su voluntad. Entonces, el hecho que Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios minúsculo, digamos, dice 2 Corintios 4:4, de esta tierra, nosotros no somos de este mundo si estamos en Cristo. Nosotros éramos parte de otro sistema y otro reino de tinieblas, pero nosotros hemos sido rescatados, salvados, hacia un otro reino. Eso es lo que dice Colosenses 1:13. Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas o del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por supuesto, cuando salimos del reino de las tinieblas y salimos del gobierno de Satanás, cuando nuestra lealtad cambia, escucha bien, ya no somos enemigos de Dios y amigos con el mundo, sino somos enemigos del mundo y amigos de Dios. Hay una transformación completa. Y obviamente esta tiene implicaciones para nuestras vidas y nuestras interacciones con los que están en que nos rodean. Cuando éramos incrédulos en este mundo, Colosenses 1:21 dice, ¿cómo éramos antes? Colosenses 1:21, antes estábamos alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Antes de la salvación, odiábamos a Dios, amábamos el mundo y amábamos nuestro pecado. Obviamente, cuando Él nos sacó del reino, el gobierno de las tinieblas, y nos puso en el reino de la luz, de su Hijo amado, ese es un cambio que en relación a Dios es algo muy positivo para nosotros. Cuando Dios nos salva, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y confianza en Él y la obra de Cristo en nuestro lugar, Colosenses 1:22 dice, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, mira, ¿qué está pasando? Ahora tenemos paz con Dios. Si estamos en Cristo, éramos hostiles, pero ahora tenemos paz con Dios. Pero al mismo tiempo, este cambio tremendo, total, realmente presenta muchos problemas con nuestra relación con el mundo. Porque si, claro, ahora hemos sido reconciliados con Dios, ahora somos parte de la familia de Dios, podemos decir exactamente lo opuesto en cuanto a nuestra relación al mundo.
éramos esclavos de Satanás. Si no estás en Cristo, sigues siendo esclavo de Satanás. Éramos esclavos de Satanás, colaboradores con el mundo, luchando contra Dios. Pero ahora somos esclavos de Cristo. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Resistiendo a Satanás y el sistema mundano. Antes nosotros participábamos en los pecados del mundo. Pero ahora, 1 de Pedro 4 nos dice, hemos dejado para atrás el mundo. Y ¿sabes qué? El mundo no entiende eso. El mundo no entiende porque ahora no solamente rechazamos sus ofertas de acompañarles en el pecado. Vamos a la discoteca juntos. Y antes, pues de una fue como, sí, vamos. Pero ahora el Señor te salvó. Y ahora estás como, no, pues la verdad esas cosas ya no me interesan. ¿Y qué dicen los amigos inconversos? No, pues tú estás cambiando. ¿Ahora qué? ¿Tú eres un tipo de fanático o qué? Pues ya no quieres hacer las cosas que querían hacer antes. Ya no eres divertido. El mundo no entiende, porque no es solamente que estamos rechazando la oferta de pecar con ellos, es que también estamos diciendo, además, el pecado que tú estás haciendo está mal y trae condenación y trae justicia o trae juicio. Entonces, pues ellos no entienden eso. 1 de Pedro 4, 3 a 4. El tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, los inconversos, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. No entienden por qué has cambiado, porque ya no quieres hacer lo que querías hacer antes y te insultan. Ser salvo nos hace enemigos del mundo. Enemigos del mundo. Ahora el mundo nos odia. ¿Por qué? Porque odia a Cristo y nosotros como cristianos somos pequeños Cristos. Pues algunos de ustedes quizás están haciendo lo que dice en Santiago, donde dice, no, es que el mundo no me odia. Yo soy cristiano, pero yo tengo todas mis relaciones con mis amigos inconversos y nada ha cambiado. Claro, es porque tú estás todavía en el mundo, tú no eres un cristiano, ese es el punto. Porque si tú quieres hacer amistades con el mundo y el sistema del pecado, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando yo digo que como cristianos somos enemigos del mundo, si ustedes están como, no, yo no. No, mejor que sí. Mejor que seas enemigo del mundo, porque siendo un enemigo o amigo del mundo es enemigo de Cristo. 1 de Juan 3:1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Muchas veces el mundo, los incrédulos, nos maltratan, se burlan de nosotros, nos escarnecen, nos discriminan, nos persiguen. Y muchos cristianos a lo largo de la historia han estado atacados físicamente e incluso asesinados por su fe. Y por eso Jesús dijo claramente en Mateo 10, 21 a 22. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Versículo 34 de Mateo 10. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Yo no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso es la realidad de ser un cristiano.
somos enemigos del mundo. El mundo ya ahora nos odia en vez de nos ama, porque rechazamos los pecados del mundo y decimos que no, ya no vamos a vivir así, porque el Señor me ha transformado. Y Pedro está escribiendo su libro, primero de Pedro, a estos tipos de cristianos perseguidos. En capítulo 3, versículo 13 a 17, nuestro pasaje para hoy, vamos a comenzar una nueva sección que llega hasta 4:11. Y en esta sección realmente vamos a ver dos temas de primero de Pedro enfatizado. Primero, hemos visto esta muchas veces. Esos son temas principales del libro de Pedro. Primero es que nosotros tenemos que ser santos y hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Pero claro, ser santo y obedecer al Señor eso no es está en un vacío. Él está diciendo eso a la luz del segundo tema que trata Pedro. Que si haciendo la santidad o haciendo cosas santas y está haciendo lo que está correcto en los ojos de Dios, es posible, mejor dicho, es probable que experimentemos sufrimiento como un resultado de ser santo. Hasta ahora Pedro ha insinuado el sufrimiento, pero ahora pues él nunca ha dicho pues tan abiertamente que van a sufrir. Pues ha insinuado varias veces que, mira, es posible que si algo mal pasa, cómo debe reaccionar cuando hay pruebas y dificultades. Pero en esta sección él va a hablar directamente sobre el tema del sufrimiento. Su argumento en esta sección realmente es lo siguiente. Primero, no hay necesidad de temer el sufrimiento, porque realmente es el camino hacia la bendición. No debemos temer el sufrimiento, porque ese es el camino hacia la bendición. Eso es 3:13 a 17. En la misma manera que el sufrimiento fue el camino hacia la bendición y triunfo para Cristo. Eso es 3:18 a 22. Entonces, en capítulo 4, 1 a 6, él está pidiendo a los lectores, la audiencia, que se preparen para el sufrimiento. Porque ellos que se consienten a sufrir, se han separado, han hecho una separación clara del pecado. Pero en esta mañana yo quiero explicar cómo, ese puede ser como los próximos 3 o 4 sermones, cómo sufrir justamente en medio de un mundo hostil y anticristiano o anticristiana. Cómo sufrir justamente en medio de un mundo hostil y anticristiano. Número 1. Sed celoso de hacer el bien y no el mal. Eso es versículo 13. Número 2, entender y esperar el sufrimiento. Eso es versículo 14 y 17. Número 3, estar totalmente entregado a Cristo. Esto es 15, la primera parte de 15. Número 4, estar listo de defender la fe. 15, la última parte del versículo 15. Y número 10, y el número 5 es tengan una buena conciencia. Eso es versículo 16. Pero vamos a comenzar leyendo en versículo 8 para más contexto. Entonces, primero de Pedro 3, comenzando en el versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición.
¿Por qué? El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Eso es lo que prediqué la semana pasada. Continuando en versículo 13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esa es la palabra de Dios. La última sección entonces, la última sección larga de 2:11 a 3:12, estaba hablando de cómo vivir justamente y cómo vivir vidas justas y sumisas para ganar los incrédulos que nos rodean. Pero en versículo 12, él concluye esa sección con un llamado general a todos los creyentes de vivir vidas santas, para que podamos tener la vida buena. Y eso fue el punto de la semana pasada. ¿Cómo tener la vida buena? ¿Cómo heredar bendición y recibir el favor de Dios? Pero por el otro lado, los que hacen el mal, Dios está en contra o está contra ellos. No está a su favor, no va a bendecirles, está contra ellos. Versículo 13 comienza una nueva sección, pero se conecta con esta sección. ¿Por qué? Porque dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Y eso es número 1. ¿Cómo sufrimos justamente en medio de un mundo hostil y anticristiano? Primero, sean celosos para hacer el bien y no el mal. La primera manera de sufrir justamente en medio de un mundo hostil y anticristiano es ser celoso por hacer el bien y no el mal. Otra vez, versículo 13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Y realmente esta es una declaración de sí entonces, puesto en la forma de una pregunta. También podríamos leerlo así. Si demuestran tener celo por lo bueno, entonces, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes? Y la respuesta implicada es, pues nadie. Si ustedes están dedicados totalmente a hacer lo bueno, ¿quién quiere lastimarte? Y la respuesta implicada es, pues nadie. Y esta pregunta tiene un sentido proverbial, y realmente la idea de la pregunta es que eso es para incentivar y para motivarnos de ser ese tipo de personas. Porque yo digo, mira, es que yo soy celoso para hacer el bien, pues Pedro está diciendo, ¿y quién quiere lastimar a una persona así? Entonces yo debo ser ese tipo de persona. Eso es como la idea. El punto de Pedro aquí es muy sencillo. Si ustedes quieren la buena vida, tienen que hacer las cosas mencionadas la semana pasada. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bendeciendo. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y busque la paz y síguela. En resumen de todo eso, haga el bien y vive justamente. Pero nota, esto no es solamente una actitud casual, donde pues cada rato yo hago algo bueno, cada rato yo me esfuerzo a veces para ser como humilde, me esfuerzo un poquito para como no ser para no devolver mal por mal o insulto por pues estoy mejorando.
Pues es que poco a poco, ¿no? Es un proceso. No, en versículo 11 vimos que tenemos que buscar la paz y síguela. La idea aquí es un esfuerzo vigoroso de hacer absolutamente todo en mi poder de tener paz con todos. Y la idea está repetida aquí también cuando Pedro dice, ustedes deben tener celo por el bueno. Tener celo por el bueno. La palabra celo realmente en esa época hubiera tenido un sentido quizás un poco diferente que nosotros. Porque ellos tenían, en esa época, estaban todos bajo el Imperio Romano. Y había un grupo que se llamaba los celotes. Entonces, eso fue antes de la vida de Cristo y también en su vida había históricamente ese grupo de celotes. Y esos celotes, ¿quién eran? Eran radicales políticos que estaban dispuestos a tomar cualquier medida, hasta asesinatos y ataques terroristas para ser libres del Imperio Romano. Entonces ellos dijeron, tenemos una meta que es estar libre del Imperio Romano y la opresión de ellos. Y ellos dijeron, eran tan celosos que ellos dijeron que sin importar el costo, el paso que tenemos que tomar, nosotros vamos a liberarnos de esta opresión. Si tenemos que matar a un político, pues, está bien. Si tenemos que hacer ataques terroristas, está bien. Pues lo que requiere, hagamos, sin pensar en consecuencias. Y Pedro hubiera sido familiar con este grupo porque uno de sus compañeros de los apóstoles era ¿qué? Simón el celote. Entonces él está bien familiarizado con este grupo porque su compañero era de ellos. Pero aquí el celo que tenemos que tener no es un celo político, ni un celo para una actividad religiosa, sino un celo para hacer el bien. Muchos de nosotros no, pero muchos piensan hoy en día que ser celoso es algo mal. No, es que tú no quieres ser un fanático, eso es demasiado extremo, eso es innecesario. Mira, yo tengo mi fe cristiana, pero yo no quiero que los de otros piensen que soy como un celote. Yo no quiero que ellos piensen que soy como radical, un fanático. Y eso es la tentación. Es que no, yo quiero ser cristiano, pero cristiano normal. Es decir, un cristiano donde no pierdo relaciones en el mundo, digamos. Yo quiero ser más o menos normal, no tan fanático. Porque si yo soy fanático, si yo soy celoso para hacer el bien, no, pues la gente van a como distanciar un poco, alejarse un poco de mí. Y yo no quiero perder eso. Yo soy cristiano, pero normal. Pero él está diciendo que pues normalmente cuando el mundo dice eso es como un insulto. Tú eres fanático. Si alguien me dice que tú eres como fanático cristiano, pues gracias. Más, sigue, más. ¿Cuán fanático soy? Y ese es el punto. Pero Pedro está diciendo que no. Nosotros tenemos como una misión de ser celoso, para hacer el bien, para glorificar a Dios. Y mira, él dice, fanáticos, celosos para hacer el bien. Y este tema está repetido muchas veces. Si ustedes están estudiando la hermenéutica en ese momento, eso es una buena lección. Él repite la idea de lo que es bueno y lo que es malo. Él repite esto. La palabra buena, él repite 6 veces en versículos 10 a 21. Y el palabra malo, él repite 5 veces en 10 a 17. Y recuerda, cuando él repite una palabra una y otra vez, hay un énfasis ahí. Entonces la idea es que Pedro importa mucho de que hay una distinción, que perseguimos el bien y que rechazamos el mal. No es que hay una actitud tranquila, no, es que él está haciendo una división bien fuerte, diciendo que tiene que ser santo.
Y dice, ¿qué significa hacer daño? Cuando dice que ¿quién va a hacer daño contra ellos que están dedicados a hacer que demuestran tener celo para el bien? Pero cuando está hablando de hacer daño, está hablando de sufrimiento. De sufrimiento. Porque en versículo 14 hay un paralelo y la implicación es sufrimiento físico. Porque dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, está hablando de sufrimiento físico. Pero Pedro está pues señalando que si nosotros vivimos así, celosos para hacer el bien, fanáticos de perseguir la paz y sígala, y estamos pues obsesionados, digamos, de hacer lo que glorifica al Señor, es poco probable que tengamos un montón de personas que nos odian. Ese es el punto de Pedro. Generalmente, cuando alguien es muy amoroso, bondadoso, abnegado y humilde, inclusive las relaciones con los inconversos son mejores, ¿verdad? Pues yo no tengo que, pues claro, con cristianos es mejor, pero también con inconversos es mejor. Yo estoy rodeado por incrédulos en mi barrio, y ¿sabes qué? Yo trato de ser muy cortés, yo trato de ser muy amable, bondadoso, y en este momento mis vecinos no me detestan. ¿Por qué? ¿Porque he comprometido la fe? No, porque estoy siendo como amable, amoroso, servicial. Pues uno piensa que soy totalmente loco, porque cuando yo hablé con él del evangelio, él pensaba que yo era como, no, es que tú crees esa cosa, pues, pero la relación en sí no es tensa, digamos. Pero eso tiene sentido porque Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Entonces eso es lo que dice Proverbios. Romanos 13:3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces, inclusive con gobiernos paganos, un gobierno pagano prefiere un ciudadano que paga sus impuestos, que no rompe la ley. Es que el gobierno normal prefiere un ciudadano bueno. Ese es el punto de Pedro. Entonces, en un mundo hostil, un método para minimizar el sufrimiento es ser tan santo, tan celoso para el bien, que nadie puede razonablemente tener algo en contra de ti. Que nadie puede tener razonablemente algo contra de ustedes. Pero hay un gran pero, que vamos a hablar en punto número 2. Entonces, si quieres sufrir justamente en medio de un mundo hostil y anticristiano, no solamente tenemos que ser celosos para hacer el bien y no el mal. Número 2, tenemos que entender o comprender y esperar el sufrimiento. Eso es versículo 14 y versículo 17. Tenemos que entender y esperar el sufrimiento. Versículo 14, 17. Versículo 14. Pero aún, ese pero ladra más fuerte que todo, ¿no? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Pues es mejor, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues algunos de ustedes que temen mucho el sufrimiento en ese momento están pensando que bueno, yo tengo mi solución, solo tengo que ser celoso para hacer el bien, tratar a todos con amor, cariño y todo, y voy a evitar todo el sufrimiento. Bueno, realmente lo que eso está diciendo es que si ustedes quieren sufrir bien, tienen que reconocer que tarde o temprano el sufrimiento te va a llegar. Entonces, no necesitan solamente esperarlo, pero entender los propósitos o la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento.
El sufrimiento es inevitable. El punto, el objetivo, no es evitarlo, sino verlo por lo que es y asegurar que cuando sufro, estoy sufriendo por las razones correctas. Y si tú lo puedes hacer, te asegurarás que aún tu sufrimiento inevitable resultará en mayor bendición. Versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia. Os recuerda que yo dije, nosotros debemos ser tan celosos para hacer el bien que nadie puede razonablemente tener algo en contra de mí. El problema principal es que el pecado hace a las personas irrazonables. Habrá tiempos o momentos, dado la naturaleza de la guerra espiritual en donde estamos y el enemigo espiritual que tenemos, que aún ellos que son celosos para hacer el bien, sufrirán a manos de hombres injustos. Eso va a pasar. Él está dando otro sí entonces declaración acá. Pedro reconoce que aunque no tiene sentido que alguien te ataque por hacer el bien, alguien que hace tantas cosas buenas en la sociedad, pues a veces sucede. A veces van a sufrir como resultado de hacer lo justo. Recuerda, nadie era más celoso para hacer el bien, o digamos, nadie era tan obsesionado de cumplir la voluntad de Dios y glorificar a su Padre que Jesucristo. Él lo vio como cumplir la voluntad de Dios, seguir a Dios como su única misión. Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es decir, eso es lo que me maneja, eso es lo que me alimenta, eso es lo que me da fuerza, es hacer la obra de Dios. ¿Nosotros podemos decir eso? No creo tanto. Pero mi comida es hacer la voluntad de que Él me envió y llevar a cabo su obra. Juan 2:17. Después de echar todos del templo, ¿qué dice? El celo por tu casa me consumirá. Él tenía tanto celo, lo que necesitamos tener, para hacer el bien, que estaba listo a ofender a otros y echarlos del templo. Sin embargo, él fue constantemente perseguido y hombres malvados siempre querían matarlo. En un momento de su ministerio, Jesús es al punto de estar apedreado y él demuestra la irracionalidad del pecado y odio por él, preguntándoles una pregunta a sus perseguidores. Y en Juan 10:32, él dice: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellos o de ellas me apedrean? Está apelando como que, mira, esencialmente está diciendo, mira tantas cosas buenas que yo he hecho. Yo he sanado los enfermos, he resucitado los muertos, he echado demonios, he provisto en Cali es como, he provisto pan y peces y comida. Yo he predicado fielmente la verdad de la palabra. ¿Para cuál de esas cosas quieren matarme? Explíqueme eso, no entiendo. El punto es que eso no es normal. ¿Qué cosa buena que he hecho yo que ustedes, porque ha causado que ustedes estén tan enfadados? Versículo 33. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena
sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En otras palabras, nadie racionalmente quiere lastimar a alguien que hace tanto daño. Pero por su odio a Cristo y el hecho que la palabra predicada confronta sus pecados amados, la verdad, están dispuestos a pasar por alto las cosas buenas, digamos, para eliminar esta amenaza a su estilo de vida. Todos los apóstoles fueron matados o severamente perseguidos. ¿Para qué? Por predicar un mensaje de esperanza a los esclavos del pecado. Mira, aquí es la esperanza, el evangelio. Ustedes no pueden hacer nada para ser salvos. Ustedes son malditos, condenados. Pero ¿sabes qué? Hay una esperanza. Pero esa esperanza se llama Cristo Jesús. Y Él vino y Él vivió 33 años sin pecar ni una vez. Él es su sustituto. Él puede morir en la cruz. Él murió en la cruz por ti. Y Él resucitó conquistando la condenación que mereces. Tú puedes ser salvo, reconciliado con Dios, librado de la esclavitud del pecado. Porque estoy predicando un mensaje de liberación, de reconciliación, de esperanza. Y todos estaban matados. Menos Juan, que él no fue asesinado, solo perseguido tremendamente. Algunos regocijaron escuchar la noticia de la salvación, pero otros se enfadaron más o se enfurecieron más. Varios de los reformadores fueron matados. ¿Por qué? Por intentar traducir la Biblia en el lenguaje común. Es decir, ninguno de nosotros tenemos Biblia. ¿Sabes qué? Yo voy a dedicarme a traducir este libro para que ustedes no tienen que tomar mi palabra como la verdad. Ustedes pueden leer la palabra para sí mismos. Pues qué bendición. Y fueron matados por eso. Jamás puedes traducir la Biblia, porque si la gente comienza a poder leer la Biblia en su propio lenguaje, que eso no es aceptable. Pues ¿cómo así? Estoy trayendo liberación que se encuentra en este libro. Mátalo. ¿Cómo así? Hoy en día las personas están atacados. ¿Por qué? Perseguidos. ¿Por qué? Porque yo rehúso mentir a un homosexual y decirle, no, pues esa es tu decisión de estilo de vida y eso va a traerte mucha bendición y felicidad. Falso. Yo sé que cualquier pecado perseguido va a destruir a esa persona y va a salir en más juicio de Dios. Entonces yo jamás voy a decir a una persona que está tomando esa ruta, felicitaciones, me alegra que estás feliz. No estás feliz. Eso va a destruirte. Hay una razón que esa comunidad tiene niveles de suicidio como 50 veces más alto que la población normal. Y están en drogas, están borrachos. ¿Por qué? Porque están tomando una ruta directamente en contra del Señor y del camino de la vida y son miserables. ¿Y sabes qué? Eso me va a costar un día. Eso puede costar a alguno de ustedes. Esa misma cosa. En realidad, sufrir como un cristiano no es una posibilidad remota, es una promesa y parte del llamado de un cristiano, como vimos en 2:21. 2:21, ¿qué dice? Primero de Pedro, porque para este propósito han sido llamados. ¿Qué propósito? Para sufrir. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplo para que sigan sus pasos. Segundo Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces, tenemos que esperar el sufrimiento. Tenemos que esperar el sufrimiento. Y cuanto más perversa sea la comunidad, la sociedad, la opresión será más común. Cuando corrupción y el engaño gobiernan una sociedad, los buenos no son bienvenidos
porque ellos son un obstáculo a su maldad. Mira, si un político dice, hemos visto eso en Colombia, ¿sabes qué? La sociedad está mal, vamos a tomar medidas correctas para eliminar el narcotraficante. ¿Qué pasó? Mataron los políticos. ¿Por qué? Porque no, tú no vas a estorbar mi mal. Y si tú quieres hacer el bien para estorbar mi mal, te elimino. Pues eso estamos hablando en términos seculares. Imagínate cuando es una ideología que está tratando de poner en la sociedad. Cualquier ideología progresista. Los cristianos no pueden soportar o no pueden apoyar esas cosas. Entonces, ¿qué van a hacer? Eliminar a los cristianos para que podamos tener lo que queremos. Cuanto más que Cristo está rechazado, la calidad moral de la sociedad caerá y pronto, ¿qué va a pasar? Los hombres van a llamar el mal bien y el bien mal. Y como estamos viendo mucho en los Estados Unidos, ellos que dicen que un hombre puede ser una mujer solamente porque se siente así, ellos que son moralmente superiores y cuerdos. Y los que dicen, no, así no es. Y la Biblia nos dice, ¿por qué no? Los que tienen una perspectiva bíblica son ellos que no son solamente equivocados, sino inmorales. Nosotros somos los inmorales y necesitamos estar eliminados. ¿Por qué? Porque mis ideas anticuadas están estorbando el progreso. Pues yo no creo que está pasando tanto todavía en Colombia, pero está calentando. Y esa es la dirección del mundo. Y es decididamente anticristiano. Y si ustedes piensan que van a poder evitar esta, ustedes son muy ingenuos. Colombia va por detrás de los Estados Unidos y Canadá y Europa, pero no tardará. El sufrimiento siempre es peor si lo vemos como una posibilidad remota, como algo que nunca debe pasar. Si viene como una sorpresa el sufrimiento, vas a sufrir peor. Si no lo esperas y si tú no lo ves como una realidad realmente garantizada, para ellos que viven abiertamente y valientemente para Cristo, será mucho más difícil soportar el sufrimiento cuando viene. Entonces, una de las maneras de sufrir bien es esperarlo y prepararse por ello, o prepararse para ello. Podemos hablar de eso en el futuro. Si tú sabes que el sufrimiento viene, entonces puedes prepararte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, por cuando viene. Pero ¿sabes qué? Preparas para una prueba antes de la prueba. ¿Me hago entender? Si espero que el chicharrón llegue, entonces en este momento, en la tormenta, es muy difícil decir, ahora estoy preparándome para lo que ya está pasando. No, en tiempos de supuesta paz, en tiempos cuando es más calmado, eso es el momento de prepararte para lo que seguramente va a venir. Si tú no estás comprometido con convicciones fuertes de qué posición vas a tomar en ese tema LGBT, cuando viene vas a caer, vas a comprometerse y vas a ser inútil para el reino de Dios. Eso ya hemos visto esto 1000 veces en los Estados Unidos. No, es que eso es muy lejano, eso es muy en el futuro. No, es que no tenemos que tomar una convicción fuerte ya. Y cuando lo pasa, se comprometen, 100%. Siempre pasa. Pero no solamente necesitamos esperar el sufrimiento, necesitamos también entenderlo. Necesitamos ver el sufrimiento de una manera correcta, ver lo que hace, por qué viene y a dónde conduce. ¿O dónde nos lleva? Si no entendemos el sufrimiento, no glorificarás al Señor en momentos de dificultad. Solamente vas a comenzar a cuestionar a todo. Y eso lo vemos frecuentemente en los círculos del Evangelio de Prosperidad.
Porque ellos ven el sufrimiento como una abominación. Ellos ven el sufrimiento como un castigo por la falta de fe, como un señal del desagrado del Señor. Y cuando inevitablemente el sufrimiento viene en un mundo caído, ellos no saben cómo responder. Y muchos pierden la fe, pierden la esperanza, se enojan o terminan demasiado confundidos. Y yo no quiero que ustedes estén así. Yo quiero que ustedes entiendan lo que es, para que cuando inevitablemente viene, ustedes sufren bien para la gloria de Dios. Por eso estoy predicando este libro. Si tú quieres entender lo que el sufrimiento hace, entonces necesitamos regresar a 1 de Pedro 1, 6 a 7. El sufrimiento, escúcheme bien, el sufrimiento es una de las herramientas más efectivos o eficaces en el proceso de la santificación en las manos del Señor. El sufrimiento es una de las herramientas más útiles en las manos del Señor para nuestra santificación. 1, 6 a 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. Está hablando de las promesas futuras de versículo 3 a 5. En lo que ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. También vamos a leer Santiago 1, 2 a 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Lo que estos versículos nos están diciendo es que el sufrimiento en la mano del Señor es como un crisol. El sufrimiento es un crisol que prueba el oro. Y cuando tú pones el oro en el crisol, ¿qué pasa? Se calientan, ponen en temperaturas extremas para que se derrite. Y cuando se calienta, dos cosas pueden pasar. Número uno, cuando lo pones bajo esa temperatura fuerte, caliente, es que revela qué tipo de metal es. ¿Es real o es falso? Porque metales diferentes se reaccionan en maneras diferentes, revelando su calidad y lo que son. Número dos, que hace el oro en un crisol, es que purifica el metal verdadero, haciéndolo más perfecto. ¿Por qué? Porque cuando se derrite, todo el mugre sube a la superficie para estar limpiado. Entonces, el sufrimiento es el crisol para nuestra fe. El dolor y el calor del sufrimiento os revela que si mi fe es auténtica, porque muchas personas, ¿qué pasa? Ellos están ahí, cristianos, yay, amamos a Dios, yay. Momento de sufrimiento. ¿Y quién eres tú? ¿Y dónde estás? Y comienzan a acusar a Cristo. ¿Y qué? En ese momento el Cristo está funcionando. Está revelando qué calidad tiene su fe. Y en muchas ocasiones la respuesta es que no hay fe. Si tú respondes al sufrimiento maldiciendo a Dios con tu puño levantado, diciendo que ¿y por qué? ¿Y quién eres tú para hacer todo eso? Está revelando que tu fe realmente no es genuino o genuina. Pero también el sufrimiento no solamente revela la naturaleza de mi fe, si es genuino o no, pero al mismo tiempo está purificándonos si la fe es genuina. Porque cuando el Señor me sostenga o me sostiene, el Señor me ayuda en momentos de sufrimiento, que siempre promete que lo va a hacer. Entonces mi fe está fortalecido. También cuando sufrimos, ¿qué suele salir a la luz?
nuestras esperanzas equivocadas, nuestros ídolos, nuestras tendencias pecaminosas, nuestra rabia. Pues, mira, si tú quieres saber quién son ustedes, sufre. Y yo no estoy hablando de persecución. ¿Cómo eres cuando no duermes suficientemente? No, es que estoy irritable, es que entonces ese chiquitico versión de sufrimiento está revelando ¿qué? La rabia, el egoísmo. Es que momentos de dificultad revela quién somos nosotros. Por eso yo siempre digo, si tú quieres saber dónde hay un ídolo, busca la rabia. Porque la rabia no es la raíz. La rabia nada más que es una bandera señalando, aquí tenemos un problema más profundo. Entonces, no es que algo sucedió en mi día y me enfureció. ¿Por qué? Ídolo. Pues yo no estoy diciendo qué ídolo es. Mi esposo me habló así y yo respondí muy fuerte, muy enojado. ¿Por qué? Ídolo. Mis niños no están obedeciendo y no están yendo a la cama. Pues yo he dicho 5 veces, eso no es algo personal, eso es para ustedes, pero es que yo he dicho a los niños ya 5 veces, ve a tu cama, duérmense, y salen otra vez. No, es que olvidé que el pared está pintado blanco. ¿Y qué? Eso es el crisol muy menor y el mugre comienza a surgir. Si tú no vas a la cama en este momento, voy a arrancar tu cabeza, algo así. Hablando de ustedes, yo no. Pero es que pruebas y dificultades surgen del mugre de mi corazón. Me purifica. Claro, cuando estamos hablando de algo de cáncer, algo mucho más grave, cuando yo tengo cáncer, si me deprimo y yo comienzo a decir que la vida ya no tiene esperanza, no hay esperanza, la vida no tiene sentido, o estoy en una situación en mi matrimonio que es feo, y yo comienzo a deprimirme, y yo comienzo como, pues Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Es que yo no merezco esto, ¿verdad? Mereces el infierno, entonces eso es mucho menor. Entonces el punto es que el sufrimiento revela mi corazón y me purifica en el proceso. Jamás voy a terminar este sermón. Entonces, y cuando revela ese pecado, ¿qué es la respuesta? Nosotros podamos arrepentirnos y estar limpios de lo que estorba mi fe y que me previene de ser más como Cristo. Entonces, fíjate, el sufrimiento aquí es por causa de la justicia. Versículo 17, es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Dice que es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque el sufrimiento o soportando pacientemente el sufrimiento injusto es tan increíble para el mundo que puede ser como un testimonio y puede llevar a otros a la salvación. ¿Cuántas personas han dicho, pues esa persona tiene cáncer, yo tengo cáncer, pero lo que sufren ellos es totalmente diferente? Y hasta los médicos están asombrados. Es que ¿cómo así? Tú tienes gozo, pero tú tienes un diagnóstico muy mal. Pero tienes gozo, no estás quejando. ¿Qué pasó? No, es porque yo sé que lo peor que puede pasar es que me muero y voy al Señor, pues estoy tranquilo. No, es que eso es increíble, es un buen testimonio. Y este sufrimiento para la justicia es algo que se repite frecuentemente en 1 de Pedro. Pero el sufrimiento tiene que hacer por hacer el bueno o el bien, no por el mal. En 2:19 a 20, recuerda que él estaba hablando con los esclavos y dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Capítulo 4, que no hemos alcanzado todavía, versículo 15. Que de ninguna manera sufra ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios.
Si sufrimos por hacer el mal, solamente estamos recibiendo lo que merecemos. No hay gloria en eso. No estás siendo perseguido si en tu trabajo tú dices que yo no hago mi trabajo, solo evangelizo a todos mis compañeros. Y tu jefe dice que no, pues te voy a despedir porque... Y yo digo, no, persecución. No, te despidió porque eres flojo y no trabajas. Bueno, si tú quieres evangelizar a tus compañeros, pues no necesariamente tiene que ser en vez de trabajar. No debe ser en vez de trabajar. No, estoy perseguido. No, tú eres mal empleado. Es que hay una diferencia. Un creyente no puede alegar la persecución cuando está castigado por mal o por insensatez. Pero si sufrimos por hacer el bien, demostramos nuestra unión con Cristo y nosotros podemos esperar unirnos con Él o a Él. Dice en versículo 8, si así es la voluntad de Dios, sufrir es la voluntad de Dios, pues todo lo que sucede en el mundo es en última instancia la voluntad soberana de Dios, si sucede. Eso es algo que vamos a tratar más adelante en versículo 19 del capítulo 4. Y algunos experimentarán más vilificación, más persecución y más problemas que otros. Pero el Señor determina eso según su voluntad y lo que es mejor para cada persona. Pero debemos entender que aún en sufrimiento, sí es la voluntad de Dios. Para un hijo de Dios, todo coopera para bien. Inclusive el sufrimiento para un cristiano bajo la voluntad de Dios termina en mi mejor, en mi bendición. Un cristiano que sufre injustamente mientras hacer el bien, sabe que Dios está en control y que en su providencia Dios me guiará y dirigirá la vida cristiana a su fin destinado. Pues, ¿sabes qué? Para mí es algo interesante que vamos a predicar la próxima vez sobre el resto de que dichosos son. Dichosos son, el resto del capítulo 14, o versículo 14. Pero lo que vemos en general es que la Biblia enseña que sufrir nos trae más bendición, más recompensa en el cielo. El problema es que muchas veces, una y otra vez, y la verdad cuando hablamos de las finanzas vamos a ver exactamente lo mismo. Es cuando perdemos la idea que este mundo no es mi hogar, que yo soy un peregrino, yo vivo aquí, pero mi corazón no está acá. Yo vivo aquí, pero si yo veo este mundo como mi hogar, yo no voy a sufrir bien. Y nosotros constantemente luchamos contra esa tentación de hacernos cómodos acá. Y por eso el sufrimiento es tan horrible, porque nosotros no podemos imaginar que cómo es que mi cielo en el mundo que estoy construyendo me está fallando. Es que la comodidad muchas veces es el ídolo principal. Que el único mal que existe es que yo no estoy cómodo. Nuestra comodidad viene en el cielo. Por ahora tenemos una misión para cumplir. Y yo no estoy diciendo que yo busco el sufrimiento. No, tranquilo, no tienes que buscarlo, te va a buscar. Porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Pero dejemos, por favor, estoy predicando a mí mismo. Tenemos que dejar de huir cualquier posibilidad de sufrimiento que hay. Porque lo que vamos a aprender es que el sufrimiento, especialmente por hacer el bien, es como una tremenda bendición para nosotros. Y hay una canción que yo creo que han cambiado las letras en español, pero dice básicamente, lo más difícil que sea esta vida, lo más dulce será el cielo. Pero el problema es que nosotros realmente no pensamos en el futuro. No pensamos en nuestro hogar verdadero. Solo queremos la comodidad ya.
Y si no tenemos la comodidad ya, estamos listos a pecar para conseguirlo. Pero nosotros tenemos que fijarnos y decir que, mira, no, Señor, ayúdame a tener celo de hacer el bien. Y como estar obsesionado como Dios, como Jesús mismo, con la idea de que mi comida es glorificar a Dios. Mi misión es glorificar a Dios. Y si eso me lleva al sufrimiento, pues bien, pues, ¿qué pasa? Que lo pase porque está bien. Yo no estoy haciéndolo para la vida cómoda. Yo voy a vivir por una eternidad muy cómodo. Pero cada vez que perdemos esta perspectiva, como comenzamos a desanimarnos, perder la esperanza. No debe ser así. Y mi oración realmente es que nosotros podamos ser una iglesia que realmente vivimos con esa perspectiva eterna. Porque vamos a tratar, cuando la próxima vez que predico, hablando de las finanzas, pues vamos a tener que, cómo tener una perspectiva eterna cambia mi perspectiva sobre el dinero. Totalmente cambia. Totalmente cambia. Y sabes que yo no estoy ahí todavía. Esa es mi oración constantemente. Señor, ayúdame a vivir con una perspectiva más eterna. Porque yo no estoy ahí todavía. No he llegado, pero persigo el camino. Que el Señor nos ayude, ¿no? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que nos alienta, que nos anima, que nos confronta. Pero Señor, tú nunca nos confrontas solamente para echar la culpa en nuestra cara, no, para liberarnos. Porque Cristo murió por lo que está revelando en esas confrontaciones. Entonces descansamos una vez en el sacrificio de Cristo. Esperamos y ponemos nuestra confianza en el hecho que tú nunca vas a aceptarnos por ser perfectos, porque no somos. Nos vas a aceptar por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero esta gracia nos motiva de esforzarnos más, de ser más santos, de ser celosos para el bien. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Ayúdanos a esperar y entender el sufrimiento para que no lo tomemos tanto, que vamos a tratar la próxima vez. En nombre de Cristo Jesús. Amén.